hacer un comentario a la propuesta. Creo que si preguntamos si todos queremos una protección social universal, estaríamos de acuerdo. Pero voy a hacer algunos planteamientos que me parece que no están presentes en la propuesta. No se puede decir que se va a lograr mayor crecimiento económico o mayor creación de empleos si no ubicamos cómo está funcionando el modelo económico. Si se mantiene el mismo modelo que ha hecho énfasis en las actividades exportadoras y exclusivamente en el mercado externo, sin vincular o incentivar y poner en el centro al mercado interno, por más reformas de todo tipo, no se va a lograr crecimiento económico más allá del 5%, pero no se va a lograr tampoco crear empleo, que ese es uno de nuestros problemas. Por otro lado, hacer reformas de la hacienda pública o hacer una reforma tributaria no solamente depende de consensos sociales, sino fundamentalmente son relaciones políticas, relaciones de poder. Si realmente se logra eliminar todos estos subsidios, todas estas vicios que tiene la tributación, tendría que ser realmente una transformación de elementos de poder. Por otro lado, en la propuesta uno se pregunta qué hacer en la transición. Ustedes están pensando que esto cuesta 5% del PIB, pero actualmente simplemente el costo de pensiones de la transición de una reforma a otra ya está costando el 3% del PIB, ¿sí? ¿Y qué hacer en ese elemento? Por otro lado, lo que ha hecho los últimos gobiernos ha sido fortalecer el empleo informal, porque se ha hecho de la vista gorda en términos de lo que son la Ley Federal del Trabajo, lo que señala la Constitución, se instrumenta el outsourcing y tenemos fácilmente en este momento 7 millones de trabajadores asalariados en la informalidad, que están en el sector formal pero que no tienen ningún tipo de protección ni de seguridad social. De ahí que la propuesta más coherente para mí sería fortalecer el sistema de seguridad social existente a través de lo que otorga el IMSS y el ISSSTE como servicios de salud y establecer pensiones no contributivas y sistemas de salud a los que nunca han estado incluidos, no el sistema popular, el seguro popular, porque así como lo plantean, a mí me suena como el reforzamiento del seguro popular y de las AFORES. Y las AFORES tampoco son el mecanismo para que la gente obtenga una pensión adecuada. Entonces, en esa perspectiva, creo que, bueno, al menos no escuché nada del modelo económico. Y otro elemento que me preocupa mucho es que no observo un planteamiento sobre la creación de un Estado social, realmente. Lo que observo es el fortalecimiento de las responsabilidades individuales. Inclusive al decir un sistema de salud con corresponsabilidad, ya lo he escuchado en varios funcionarios que ahora señalan que si el paciente es obeso y tiene un problema cardíaco, el problema es porque es obeso, ¿sí? Entonces ya hay una corresponsabilidad, porque no se cuidó, entonces ya no se le va a dar este servicio. Esta parte sí me preocupa y me gustaría pues que expresaran sus puntos de vista. Gracias. Ha sido muy puntual en relación al planteamiento desde el punto de vista social, creo yo, y fiscalmente pues no tiene vuelta de hoja las cifras que nos han dado. Pero yo quisiera saber, ahora que va a haber un cambio de la presidencia, si tienen ustedes contemplado plantear realmente a los candidatos este trabajo y cómo lo harían, cómo lo plantearían de tal manera que tuvieran sensibilidad al respecto y que realmente nos escucharan. Ha sido muy difícil para ellos, el PAN siempre ha querido desaparecer a los sindicatos y pues no lo ha podido hacer. Lo vemos día a día y con la toma de nota y ahora sí y ahora no, etcétera, ¿no?
pero sí quisiera yo saber cómo lo van a plantear, a quién se lo van a plantear y de qué manera podrían hacerlos en forma sensible. Esa sería mi pregunta. Gracias. Bueno, la pregunta es, su propuesta de fortalecimiento fiscal y hacendario del Estado implica una redistribución de las responsabilidades entre los estados, o seguiremos pensando en un Estado centralista, donde conserva todas las responsabilidades, no solamente hacendarias y fiscales, sino a su vez, si hay una redistribución fiscal y hacendaria, también implicaría una redistribución de la responsabilidad social, por ejemplo, en el tema de la salud. Gracias. Yo tengo varias dudas en cuanto al gran cambio que se está haciendo en términos de transferencias. O sea, es obvio que estamos mezclando un sistema contributivo con un sistema no contributivo, definiendo los costos y diciendo lo podemos financiar por este lado. Si más o menos calculamos que el sistema no contributivo cuesta 1.25 del PIB, quiere decir que el sistema contributivo anda en aproximadamente 4 puntos del PIB y se va a financiar con una ampliación de la reforma al IVA vía alimentos y medicamentos que nos dará un 3.8 del PIB, más algunas excepciones, 200,000 millones de gasolina, energía, que te complementan los 5 del PIB. Esta gran reforma no parece una reforma fiscal, parece una gran transferencia, sí, de un lado en el debe y de otro lado en el haber. Me pregunto yo, además de estar quitándole la obligación de las garantías a la empresa, que eso está incorporado en el Pacto del 46, ¿en cuánto estamos subsidiando a los empresarios o con cuánto vamos a pagar? ¿Por qué? Porque en el sistema total en su conjunto, aproximadamente por cada persona, el costo total del sistema serían como 15,000 pesos por persona, de los cuales el 70% se iría a salud, un 24% a pensiones y un 5% a seguro de vida. Entonces la pregunta concreta sería, ¿cuánto aporta el gran empresariado en el sistema actual, sobre todo en el contributivo, y cuánto aportará en este sistema universal? Eventos muy importantes, muy interesantes, y sobre todo me llama mucho la atención que efectivamente hay enfoques frescos, ¿no? Si realmente supeditar la estabilización al crecimiento se dice rápido, pero es algo que ha estado ahí, pues, y que no es fácil abordar el tema, ¿no? Yo creo que ese es un elemento importante. Pero me llama mucho la atención que entrando, como han entrado a las finanzas, y habiendo un elemento que son las finanzas de Pemex, que es una caja negra enorme, en donde se puede saber presupuestalmente cuánto le llega, pero la mezcla entre una actividad productiva y lo que es una actividad de gobierno está tan masificada, ¿verdad?, que realmente se están empañando las finanzas públicas y por supuesto están empañando las finanzas de un organismo descentralizado como es Pemex. Es decir, ¿por qué no dar un siguiente paso? Y sobre todo cuando se tiene que en los próximos años hay serias dudas de que ese volumen de recursos, que hasta ahora es una masa que sostiene o que ha sostenido 30 años el sistema económico mexicano, está en entredicho, no solamente porque, quizás no por el lado del precio del petróleo, pero sin duda alguna por el lado de las importaciones de todo tipo de petrolíferos y por el lado de la incertidumbre, por lo menos en el mediano plazo, de las reservas petroleras, ¿no? Entonces yo creo que plantear una serie de ajustes a las finanzas o a la protección social implica dar otro paso, como el que ya han dado, para clarificar esas finanzas, para ver la productividad, qué sentido tiene seguir gastando
cuál es la productividad de seguir gastando en exploración, en aguas profundas, por decir algo, ¿no? O en Chicontepec, y qué tiene que ver eso con los recursos que no se gastan en otro tipo de… No sé, ahí hay toda una caja negra que sería muy interesante desempolvarla antes de poder plantear y dar por hecho de que eso puede seguir por lo menos parcialmente de manera indefinida, ¿no? Bueno, en primer lugar, saludar este planteamiento espléndido del CEI por el origen de su formación, por todo lo que significa. Creo que implica una toma de posición muy importante y clara, con puntos de vista que hemos muchos sostenido a lo largo de muchos años sobre estas materias. Me llama la atención especialmente el hecho de que hayan incorporado en el análisis, Jorge, el elemento patrimonial, ¿verdad? Uno de los problemas que se le presentó a México a partir de los años 80 del siglo pasado es que se perdió la idea del patrimonio, ¿sí? Por eso cerraron la secretaría que se encargaba de eso, ¿verdad? La cerraron porque en efecto estaba haciendo su trabajo, ¿no? Y eso pareció muy preocupante, porque parece que a una proporción muy grande de los mexicanos que participamos de una manera u otra en la toma de decisiones del país, nos resulta muy cómodo dilapidar el patrimonio, porque así no tenemos que pagar impuestos. Y eso es algo que hay que poner por delante siempre. En realidad no pagamos impuestos, por favor, ¿verdad? Si nos comparamos con cualquier otra sociedad razonablemente bien organizada, con una población responsable respecto del colectivo en el que viven. En México pagamos una cantidad ridícula de impuestos, con excepción de lo que ya sabemos que somos los asalariados, que somos causantes cautivos y que no nos queda otra más que pagar lo que dice la tasa de la ley. Y si además ahora es uno profesionista independiente y con ese palabra horrible, esa frase horrible que se llama con actividad empresarial, entonces además tienes que presentar una declaración cada mes, ¿verdad? Y el dieto y todo eso, ¿verdad? Esas monstruosidades. El hecho es que no hay voluntad de pagar impuestos, hay una cultura de no pagar impuestos. Y hay una cultura de no cobrarlos. Hay una colusión entre la capa de 20-25% de la población que gana un ingreso razonable y la capita que se dedica a administrar el sistema tributario. La ha habido hace muchísimos años. Hoy en la mañana, en una reunión que teníamos, se planteaba la pregunta de por qué es por lo que no se pueden hacer las reformas tributarias. Como pregunta académica es preciosa, como pregunta social y política, pues es innecesaria, ¿no? Todos sabemos por qué, por esa colusión que ha existido hace muchos años. Pero el problema es que se llegó al extremo precisamente de tomar en el inconsciente colectivo, o digamos si se considera toda la población, y en el cinismo colectivo de ese 20-25%, la decisión de dilapidar el patrimonio, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo. Y el supuesto de que va a durar para siempre, señalamiento que acaba de hacer Ramón Carlos con pleno conocimiento del tema, es un supuesto absolutamente falso. Además de que lo que se incluyó ahí, que bueno que se incluyó, que es el caso del uso de los recursos petrolíferos de cada año evaluado a los precios del mercado, por supuesto, no a otros precios que serían más interesantes. Habría que agregar otras cosas. Por ejemplo, el regalo que se le está haciendo de toda la riqueza minera del país,
a la inversión extranjera, ni siquiera les cobran la concesión, les cobran nada más el papeleo. Para eso reformaron la ley minera en los años 90, la contrarreforma minera, nadie usa ese término. Están regalando la riqueza minera del país. El concepto para analizar ese fenómeno es el mismo que está incluido aquí en la presentación. Igual que lo que se hizo de regalar empresas de Estado y las que y el producto de aquellas que se vendieron a precios de regalo se gastó también en gasto corriente. Todas son pérdidas patrimoniales. Luego la gente en México discute mucho si es pecado o no vender una empresa de Estado. Pues no necesariamente es pecado. Desde el punto de vista de análisis de cuentas patrimoniales que no se hacen regularmente, ¿verdad? Vender una empresa de Estado puede ser bueno, neutral o malo, ¿sí? Yo puedo vender una empresa de Estado y ¿qué es lo que hago con eso? Cambiar la naturaleza de mis activos, ¿sí? Puedo salir ganando en la operación, puedo salir a mano, puedo salir perdiendo. En todas las ventas que se hicieron, se salió perdiendo. No solo porque se regalaron o se vendieron a precios de bazar persa, controlado, sino además porque el producto de la venta se dilapidó, ¿verdad? Todo eso tiene que estar en esa cuenta. Y es un pasivo que se viene arrastrando. Por eso la deuda llegó a ser el tamaño que fue. Entonces teníamos que incorporar todo eso en el análisis para que tengamos un panorama completo, pero saludo una presentación estupenda como esta. Gracias. Agradezco mucho a Enrique y a Jorge la presentación y vale la pena varios puntos antes de la pregunta. Yo entiendo bien, porque además estuvimos en la parte social, que este es un marco para la discusión, no es, digamos, la ruta precisa, y en ese sentido es un gran marco y que quiero pensar que lo que busca es incentivar el necesario debate y discusión, porque hay un punto que creo que es fundamental, o sea, la sostenibilidad de la manera como estamos ejerciendo la política social es no solo fiscalmente, sino en términos de la creciente empobrecimiento de la población. O sea, hay una necesidad de revisar la propuesta social. Y en ese sentido, pues creo que hay un pragmatismo político, que no puede haber reformas hacendarias si no hay una claridad para qué se van a usar sus recursos. Y se buscar esa liga. En ese sentido hay un pragmatismo claro. Aquí, como siempre, están los supuestos no dichos. La pregunta que está atrás y que no se lo puede responder desde aquí. Y por eso, nuevamente resalta, o quiero resaltar, que en la presentación y en el documento, pues la pretensión de que si hacemos esto, se va a generar movilidad social, una sociedad más cohesiva, con mayor cohesión, son plataformas de igualdad, de oportunidades, suenan demasiado grandes, porque en el fondo está algo que se dice y no se dice, o sea, ¿por qué no se genera empleos dignos? Esa es la pregunta, porque pareciera ser que, llevando el argumento, el desempleo o la informalidad se debe a una manera, digamos, de la inequidad, sí, obviamente del gasto hacendario, pero también está esta visión de que es los incentivos no alineados, como dirían los economistas, que generan informalidad y están incentivando el empleo formal. Ese podría ser una lectura. Entonces, si hacemos esto, habrá empleo. Y un poco lo que Berenice estaba apuntando, bueno, lo que está atrás es algo mucho más complejo. No tenemos el nivel de empleo con salario digno o un empleo digno
no solo por esto, ¿no?, sino por una serie de elementos que van más allá que esto. Y yo creo que es muy importante señalarlo, porque si no caemos en toda la carga se debe a una, pues no debate, ojalá fuera debate, a un supuesto ya dicho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a raíz de que se impuso el seguro popular se incentivó la informalidad y por eso hubo mayor informalidad, ¿no? Que creemos que no es ese es el argumento, pero está ahí y creo que es importante también desmontar este tipo de simplificaciones que creo que finalmente el documento es poderoso porque pone en el centro que no es sostenible fiscalmente el gasto social como estamos haciendo. Y un poco lo decía Jorge, no es sostenible. La renta petrolera se está usando para crecimiento al infinito de transferencias monetarias condicionadas o no, y no hay manera de sostenerlo. Y creo que en esa parte estamos de acuerdo. Sí es muy, y lo pones en una gráfica, lo comentamos la vez pasada, el problema es si empezamos por el IVA y si después pensamos que hay un proceso de compensación, dirían los de la administración pasada, regresamos copeteado, decía el anterior